Hola, te doy la bienvenida a la clase número 3 del taller Desarrollo del Ser. Mi nombre es Ernesto Iturbe. Antes de comenzar, quiero agradecerles lo bien que han recibido este canal. Me entusiasma mucho recibir sus comentarios y saber que aquí están encontrando una guía para su desarrollo. Quiero que sepas que estoy viendo este estreno junto contigo. Si tienes alguna duda, coméntala. La resolveré en tiempo real. Así que déjame tus comentarios. Los leeré todos, ya que me interesa conectar contigo. También quiero recordarte que las clases llevan un orden y es importante seguirlo para dejar claras las bases que moldearán tu desarrollo, ya que en cada clase te daré diferentes conceptos y leyes fundamentales que debes ir comprendiendo para lograr el dominio de las lecciones y técnicas más avanzadas. Si aún no has visto las clases anteriores, por acá te voy a dejar el link de la playlist creada especialmente para este taller. También la dejaré en los comentarios. Con este taller, además de darte toda la información, busco que tengas un cambio de actitud ante la vida y logres trasladar todo esto de la teoría a tu vida cotidiana. Es decir, que lo que necesitamos más que justificaciones filosóficas son recursos para nuestro propio desarrollo. El desarrollo del ser debe ser un trabajo práctico sobre tu ser interior y debe constituir un método claro, conciso y comprensible para obtener resultados reales y duraderos, en cualesquiera que sean las condiciones de vida en que te encuentres en este momento. Ya que incluso lo más esotérico, si no se funde en lo práctico, se queda en la filosofía o en la simple creencia. El trabajo práctico sobre tu propio ser hace un puente entre lo esotérico y la vida cotidiana, con la convicción de que la comprensión de las cosas llega a través de la experiencia personal. Los ejercicios prácticos hacen que el trabajo se constituya como una forma de vida para ti, formando una base para acercarte al estado de despertar y a la transformación. Ahora sí, comenzamos. En honor a los maestros del pasado, del presente y de siempre. En clases anteriores hablé sobre la dualidad del ser humano, es decir, que tenemos dos conciencias, una física o material y una psíquica o divina. Hoy nos centraremos en una parte del funcionamiento de la conciencia física y me apoyaré en el conocimiento de la Escuela de Cuarto Camino con su estudio de los centros de comando, que nos dan una idea clara sobre cómo es que interpretamos el mundo y al hacerlo moldamos nuestra forma de pensar, ser y actuar. Hacerte consciente de estos centros de comando te ayudará a comprender un poco más el funcionamiento de tu conciencia física y así tendrás una valiosa herramienta de autoanálisis con la que podrás hacerte consciente de los momentos en que te dispersas para volver al presente, callando al perico que está en tu cabeza. También lograrás conocer mejor tu manera de reaccionar al entender perfectamente cómo es que estos centros de comando, por medio de tus 5 sentidos físicos, reciben los diferentes estímulos que llegan a ti. Y de este modo, poder liberarte de las diferentes represiones. El objetivo es la comprensión, para lograr la sublimación de tus placeres persecutorios en tu búsqueda de la felicidad. En clases más adelante, explicaré a detalle cómo es que el mundo, en realidad, es solo una proyección causada por nuestra misma mente, y cómo tu interpretación de estas vibraciones juegan un rol fundamental para modificar ese mundo que tú has creado. Te contaré un poco sobre Cuarto Camino, que es de donde viene esta información de los centros de comando. En esta filosofía encontré un sistema totalmente diferente de pensamiento que superaba todo lo que había conocido hasta entonces.
Este sistema me explicó lo que antes no había podido entender de las ideas esotéricas. El cuarto camino es una filosofía desarrollada por George Ivanovich Gurdjieff. Fue difundida principalmente por los libros de sus discípulos Ouspensky, Maurice Nicoll y Rodney Collin, con el único fin de desarrollar la conciencia. Es la conjunción de la sabiduría de Oriente más el conocimiento de Occidente. Es el camino perfecto para autodescubrirse y así, con las herramientas de este conocimiento, alcanzar la conciencia de tu propio ser, en cada segundo de tu vida. Cito las palabras de Gurdjieff con las que él mismo describió el cuarto camino. El nombre cuarto camino viene del concepto budista e hinduista de los 3 caminos del yoga. Cada ser humano tiene en sus genes las características de uno de estos 3 caminos. Primer camino. El fakir. Es una persona rígida, estática y de mente débil. Segundo camino. El monje. Es devocional, persona religiosa con gran voluntad emocional. Tercer camino. El yogi. Es el intelectual. Interpreta libros y modifica su conciencia, pero se pierde en sus logros y nunca llega a nada. Estos 3 caminos son insuficientes y hay que buscar un cuarto camino, el del iluminado. Busca la armonía del ser humano con todo el cosmos hasta ser dueños de nosotros mismos. Gurdjieff plantea un modelo basado en sus hallazgos en su viaje por Asia, donde estuvo recorriendo lugares y absorbiendo conocimiento por varios años. Claro está que tiene raíces en lo místico y en la psicología transformacional. En este modelo, plantea que el ser integra en sí mismo los centros de comando que dan respuesta o traducción a la conciencia divina, de los estímulos o impresiones que le motivan. Los 7 centros de comando son: centro intelectual, ubicado en la cabeza; centro emocional, ubicado en el tórax; centro motriz, en la parte inferior de la columna; centro instintivo, en la boca del estómago; centro sexual, creo que todos sabemos dónde está ese; centro intelectual superior y centro emocional superior. Son 2 centros superiores, ambos están fuera de nuestro cuerpo físico. Primero, debemos comprender que nuestros 5 sentidos físicos son un traductor para la conciencia, ya que es la forma en cómo percibes los estímulos o impresiones que recibes de las diferentes vibraciones del mundo exterior. Para que te des una idea, estoy hablando de que no solo tienes 5 sentidos, tienes 35 formas diferentes de percibir un mismo estímulo. Por ejemplo, pensemos en el estímulo de la luz. Lo recibes a través de tus ojos. Si lo analizas con tu centro intelectual, quizá te pongas a describir la temperatura de la luz, el color, la intensidad con la que se irradia. Ahora bien, si usaras tu centro emocional, quizá esa luz la definirías como te hace sentir nostalgia o tranquilidad, o tal vez una luz blanca en tu centro instintivo la percibas como algo que te mantiene alerta. Así como puse el ejemplo de la luz, podría ser cualquier otra situación en tu vida. Tus sentidos físicos recibirán la impresión y, por medio de tus centros de comando, darán la traducción a tu conciencia. Entender la diferencia entre sensaciones, pensamientos y sentimientos te dará la clave para hacerte consciente de que nuestras respuestas son comandadas por diferentes centros de comando. Entre las expectativas más importantes que me motivan a compartir esta clase es el conocimiento de la actuación del centro intelectual, usurpando las acciones de respuesta que corresponde a otros centros de comando, reprimiéndolos, como sucede con el centro sexual o el emocional. Ahora, te contaré cómo funciona cada centro. Seguramente
con estas metáforas y ejemplos sabrás bien cómo identificar cada uno. El centro intelectual. Es mentira que el hombre siempre sea intelectual y la mujer emocional. Aprende a identificar las acciones del centro intelectual. Este centro se manifiesta en todos los casos usando definiciones en lenguaje verbal para explicar, analizar, descalificar y dirigir las respuestas del ser. Hablo de esa voz que no eres tú, sino solo una parte de tu conciencia física que busca afanosamente la perfección. Sor Juana Inés de la Cruz le llamó la loca de la casa, a esa voz interior que te ha acompañado siempre y que se la cree que eres tú. De los 7 centros de comando que conforman este aparato de la conciencia física, el centro intelectual es el más lento. Recuerda que esa voz que parlotea en tu interior no eres tú. El centro intelectual se caracteriza siempre en el uso de la palabra de la cual depende para manifestarse. Por ello, tenemos un elemento extraordinario para lograr identificar las acciones del centro intelectual y callar esa voz cuando le corresponde reaccionar al centro emocional o a cualquier otro de los centros. Si realmente deseas desarrollar tus capacidades, debes iniciar por callar el centro intelectual, evitando la dispersión y así usar la razón siempre y cuando tú lo ordenes y no cuando surge espontáneamente, para cuestionar tus respuestas al diario vivir. Para lograr esto es muy importante evitar la dispersión, que es lo opuesto a la concentración, es decir, estar en el presente. Te doy este ejemplo para que quede más claro qué pasa cuando tu centro intelectual funciona en automático. Imagina que tu cuerpo es una limusina, un vehículo de súper lujo, y tu conciencia va, por supuesto, en la parte de atrás, bien a gusto. Mientras que tu centro intelectual es el chofer de la limusina. Cada vez que te dispersas, el chofer va por donde él quiere, a donde se le pega la gana. Así que tu mente está en todo lo que tienes que hacer al día siguiente o en la dispersión pensando en qué estará haciendo alguna persona amada. Cuando de pronto empiezas a sentir cómo todo el vehículo empieza a brincar por todos lados, ahí es cuando vuelves al presente. Bajas la ventana para ver qué está pasando y te das cuenta que el centro intelectual te lleva por la vida o, según esta metáfora, por una calle chueca llena de baches. Le reclamas y le dices, oye, ¿por qué me traes por esta ruta? Si yo quiero ir pero te interrumpe y te dice, no, mira, mejor acuérdate cómo fueron tus vacaciones. Y adiós otra vez, te perdimos de nuevo. ¿Comprendes lo que quiero decir con esto? Ahora, te explicaré la forma de actuar del centro emocional. Este pulsa justo en el centro del pecho, en tu corazón. Es justo ahí en donde sentimos las vibraciones. Este centro te guía e invita a disfrutar la vida con las emociones y sentimientos sin intelectualizar nada. Así, podemos encontrar momentos en los que nos preguntamos el porqué del amor y los motivos que nos hacen abrir nuestro corazón. Debemos tener claro que el centro emocional no utiliza el lenguaje verbal para manifestarse, y es fundamental la conexión con este centro, ya que además de darnos los momentos más felices de la vida, es por medio de diferentes emociones e imágenes que nuestra conciencia psíquica se comunica mejor con nosotros, al ser mucho más rápido que las palabras. Tristemente, he podido comprobar que un gran porcentaje de la humanidad intelectualiza los sentimientos y pierden la oportunidad de ser esenciales, al tratar de razonar todos los momentos que llenan sus historias amorosas. Tus miedos, culpas y paradigmas serán derrumbados cuando logres liberar tus emociones
de tu centro intelectual. Y por supuesto, todo esto repercutirá en tu capacidad de amar y aceptar el amor. El centro sexual tiene la maestría de sentir y hacer sentir, y simplemente pulsa o no pulsa. Este centro continuamente está en búsqueda de conciliación con el centro intelectual, y debemos evitar intelectualizar la sexualidad o limitar el deseo por pensamientos que pudieran tipificar algunas acciones de buenas o malas. Aprender la forma en cómo actúa cada centro de comando nos da la capacidad de identificar la interferencia, sobre todo del centro intelectual, opinando y dirigiendo las respuestas sexuales del ser, imponiendo su código ético o moral, que ha sido impuesta por la sociedad que nos formó. El centro motriz es uno de mis favoritos. Funciona en automático y solo lo notas si conscientemente pones tu atención en él. La guitarra es una de las actividades con las que más disfruto de este centro. En realidad, yo no sé tocar la guitarra. Mi centro motriz, sí. Y me puedo quedar embobado viendo la manera en cómo mis dedos se mueven para crear melodías. Pero no me preguntes qué nota era o cuál sigue, porque el centro intelectual entra en acción y ahí termina la escena. El centro motriz, al inicio, cuando está aprendiendo, es lento, justamente por la interferencia del centro intelectual que lo está entrenando. Pero una vez que domina la actividad, es maravilloso cómo opera. Te pondré un ejemplo de cómo aprende. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, como manejar, por ejemplo. La primera vez que nos subimos en el asiento del conductor, tenemos que intelectualizar todo. A veces, hasta tenemos que inclinarnos para poder bien cómo es que entra la llave. Volteamos a ver nuestros pies para entender cuál pedal frena y cuál acelera. Y si tiene 3 pedales, ¡puf! ¿Cómo quieren que voltees a ver los espejos si apenas si parpadeas? O además dijeron vista al frente. Ahí te preguntas, ¿será que mi destino será siempre moverme caminando? Pero, ¿qué tal cuando ya tienes algo de experiencia y ya no tienes que pensar? Entonces, el centro motriz hace su magia y ya puedes manejar mientras cambias la canción, entiendes la ruta del GPS o, en casos extremos, sé que por ahí debe haber alguna chica que tiene la habilidad de maquillarse mientras maneja. Debemos evitar la dispersión y estar conscientes, es decir, aquí y ahora, para notar la interferencia de un centro sobre de otro. Cuando un centro de comando interfiere en la manera de actuar de otro, el centro que es interferido tiende a reprimirse, y estas represiones son las que más adelante pueden manifestarse en dolencias físicas o incluso enfermedades. Hasta aquí, ¿vamos bien? Si tienes alguna duda, ya sabes qué hacer. El centro instintivo se ubica en la boca del estómago y cuando entra en acción se siente como una punzada, algo que nos obliga a reaccionar. Seguramente lo identificarás si recuerdas alguna vez que te hayas asustado, incluso te llevas las manos al estómago. Cuando sientes ese hueco en el estómago, ese es tu centro instintivo actuando. El centro es muy simple, solo así funciona. ¿Alguna vez habías escuchado la frase «eres muy visceral»? Bueno, por supuesto tiene algo que ver. El centro intelectual superior es impresionante, es muy rápido y su función es normalmente salvarte la vida. Si alguna vez tu vida ha estado en peligro o has practicado algún deporte extremo, comprenderás a lo que me refiero cuando te digo que cuando el centro intelectual superior entra en acción, es tan veloz que hace que todo se ponga en cámara lenta. Y así puedo explicarte cómo, a pesar de que algo que pasa en
fracción de segundos, a ti te da la oportunidad de recibir muchos detalles de la escena. El centro emocional superior es básicamente como tu ángel de la guarda. Es el más veloz. Es tan rápido que actúa incluso antes de que las cosas sucedan. Y es justamente ahí donde se desarrollan los presentimientos. Notarás cuando actúa si alguna vez has tenido esa sensación de, ya sabes, como no te metas por esa calle oscura, o simplemente alguna situación en donde algo te empuja a actuar de una forma diferente a como la tenías planeada. Para escuchar esta llamada de alerta es importantísimo evitar la dispersión, ya que por estar pensando en otra cosa es que no recibimos estos presentimientos. Por supuesto que al aprender a identificar las acciones incorrectas de los centros de comando, nuestras respuestas a cada estímulo serán más puras y podremos encontrar nuestra esencia con mayor certeza. Con la siguiente interpretación esotérica que hizo el maestro Ardú del mural titulado Omnisciencia de José Clemente Orozco, te dejaré todo esto aún más claro, ya que representa perfectamente el concepto de este taller. Se encuentra en el Sanborns de los Azulejos, en la Ciudad de México, en el segundo piso del restaurante. Este mural asombra con toda la simbología que contiene, ya que ahí es donde están todos los elementos que sirven de estructura a este método de desarrollo, y habla justamente de la sublimación de los placeres persecutorios en la búsqueda de la felicidad. Puedes observar al centro 3 personajes. El principio de realidad, del lado izquierdo, que te obliga a pensar de una sola manera y controla tu fe. Aquí representada por la espada. De rodillas, el ser, en búsqueda del placer, y a la derecha, el principio del placer, que surge de los satisfactores que mitigan al dolor. Arriba de la cornisa y en color azul, indicando que son símbolos que corresponden al exterior, el principio del deber, que divide el placer en 2 elementos, aquí representados por las manos que reciben. A la izquierda, recibiendo fuego y que responden al placer por sí solo, y a la derecha, recibiendo un cuerpo de cabeza sin cabeza, y corresponde al placer persecutorio, que no tiene las mismas bases mentales de la sociedad. El hecho de que todos los personajes tengan los ojos cerrados indica que se interpretan elementos internos de la mente. El color rojo de la cornisa hacia abajo enmarca los centros que forman parte del interior. El personaje central, el ser, tiene rostro femenino, pero cuerpo de hombre, indicando que puede ser un hombre o una mujer. Los individuos de los extremos aparecen volteados, sin mostrar su rostro, indicando que solo son elementos para expresar lo que significan los personajes laterales, es decir, principio del deber y principio del placer. A la izquierda, indicando que la realidad manipula al intelecto y lo sujeta para ordenarle hacia dónde y cómo pensar. Y al sujetar su mano derecha con la espada, controla también su fe y todo aquello que cree que puede hacer. Tal vez el símbolo del principio del placer sea el más difícil de entender, ya que es una mujer cuyo rictus es el dolor. El elemento lateral no le toca, solo indica el centro emocional. Esto indica que el placer surge de la eliminación del dolor. El dolor
indica que habrá placer cuando se encuentra el satisfactor que lo elimina. Arriba, en azul, el principio del deber, que divide el placer en común y persecutorio. Ambos son recibidos y solo en el de la derecha se requiere pensar diferente para disfrutarle. Una vez que identificas toda la simbología en este mural, es que puedes notar la genialidad de este artista, que logró en un mural resumir por completo la estructura de este método de desarrollo. Es importante entender que nuestros placeres persecutorios surgen de la represión causada por nuestro centro intelectual a todo ello que nos da un placer culposo. Y al reprimir estos placeres, únicamente los estamos guardando en un baúl. Como le deja claro el mural, solo habla placer cuando se encuentra y libera la represión, y esto solo lo logramos sublimando esos placeres persecutorios. Esto es muy importante, ya que el principio del placer es fundamental para todo trabajo energético y de desarrollo, sobre todo hablando de magia, ya que está totalmente ligado a tu sentido de merecer. Comprender y trasladar esta información sobre los centros de comando a tu vida diaria te dará una herramienta muy poderosa para modificar la realidad a tu antojo, ya que tendrás una comprensión clara de cómo la interpretación que le das a tu conciencia repercute en tu forma de vivir. Tu realidad, es decir, el mundo, las situaciones que vives y cómo las experimentas, es mentira que es como es. Tu mundo es exactamente como tú lo creaste, y es por medio de esa interpretación que vas moldeando tu mundo. Con esto, terminamos esta tercera clase del taller. Como comentario final, te dejo una frase de Aristóteles para que la medites. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos estructuran el carácter, la manera de pensar, ser y actuar. Y el carácter marca el destino. Nos vemos en el próximo. Que tu mundo exterior refleje toda la belleza que guardas en tu mundo interior.